Bueno, seguimos con el problema 4.8, el ejemplo 4.8 de Maguire, Gallagher y Seaman, análisis estructural matricial. Entonces, ya habiendo quedado clara cuál es la relación fuerza-desplazamiento para el elemento, para el miembro AB, entonces pasamos a hacer la parte un tanto menos filosófica de este problema y ya tratar de encontrar en función de estas propiedades que se nos dieron para cada elemento, bueno, encontrar sus valores numéricos. Entonces, en realidad podríamos multiplicar E por cada uno de estos coeficientes. Sin embargo, es bastante elegante trabajar con el E o el módulo de elasticidad afuera, premultiplicando a la matriz de rigidez y solo computando lo que tiene que ver con las propiedades geométricas de la sección transversal y de la longitud del miembro. Entonces, para la primera fila y la tercera y la cuarta y la quinta fila de nuestra matriz de rigidez, de nuestra relación fuerza de desplazamiento para el elemento, tendríamos que calcular A partido L Entonces, ese A partido L, tenemos que buscar maneras de calcularlo de una manera expedita. Entonces, se nos da en milímetros al cubo, perdón, en milímetros al cuadrado, por 10 a la 3 milímetros al cuadrado. Y la longitud, pues se nos da en metros, pero digamos que la manera más fácil de calcular esto sería a través de simplemente dividir el valor que se nos dio en milímetros, por 10 a la 3 milímetros cuadrados y el valor en metros de la longitud. Entonces aquí tenemos el cálculo formal, 6 por 10 a la 3 milímetros cuadrados dividido 8 por 10 a la 3 milímetros, que sería los 8 metros de longitud. Eso nos va a dar 0.750 milímetros. Ese sería el coeficiente que tendríamos aquí. 0.750 en dimensiones de milímetros. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, de 12iz partido L cubo? Que sería el coeficiente correspondiente a estas ubicaciones. Por cierto que quiero que noten que en todos estos problemas hemos, a veces por las funciones de copiar y pegar, ¿verdad? Que ya tanto hemos platicado, pues suele suceder errores de naturaleza, por supuesto, si son errores son involuntarios. Entonces quiero que noten, por ejemplo, que este coeficiente es 6iz partido L cuadrado. Este también lo es. Este lo es negativo. Y aquí también debería ser 6 i sub z por L cuadrado. Entonces, por favor, corrijan. Aquí tenemos, en realidad, un coeficiente de rigidez cuyo denominador es la longitud elevada al cuadrado. Entonces es un error simplemente de tipográfico. Entonces les decía que 12iz partido L cubo. Tenemos que encontrar maneras coherentes de calcular esto de una manera rápida. Entonces aquí se les ha presentado una manera de calcularlo de tal forma de que lo puedan hacer rápidamente. Entonces, si utilizan si se utiliza el valor de I sub z, digamos, en milímetros a la cuarta sería 200 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, ese es el módulo de elasticidad, perdón, esa es la inercia respecto al eje z. Aquí está. Entonces 200 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta dividido 8 por 10 a la 3
milímetros, pero eso recuérdense que lo tenemos que elevar al cubo, todo esto elevado al cubo. Entonces, una manera de realizar este procedimiento sería decir, bueno, 12 por 200 dividido 8 elevado al cubo. Entonces, ¿qué nos faltaría? Bueno, el 10 a la 6 y el 10 a la 3. Pero ese 10 a la 3 también lo tenemos que elevar al 3 y nos quedaría 10 a la 9. Entonces, por eso, por separado podemos poner 10 a la 6 dividido 10 a la 9. Solamente para tener un registro claro de lo que estamos haciendo, es que lo estamos ejecutando de esta manera. Entonces, 12 por 200 dividido 8 al cubo por 10 a la 6 dividido 10 a la 9. Esto les va a quedar en milímetros. Y el resultado será simplemente 0.00469 milímetros. Si computamos los coeficientes 6 y z partido L cuadrado, que se usan, de hecho, al menos en su valor absoluto, 8 veces en la matriz de rigidez del elemento, perdón, aquí estarían esas 8 veces, 8 ubicaciones. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, simplemente volvemos a repetir este proceso. Sería 6 por 200 dividido 8 al cuadrado por, ¿qué nos faltaría? El 10 a la 6 del numerador y el 10 a la 3 elevado al cuadrado del denominador, o sea, 10 a la 6 dividido 10 a la 6, que de hecho es 1. Por claridad se los he dejado de esta manera para entender de dónde viene realmente la utilización de esta manera rápida de calcular el coeficiente 6 y z partido L cuadrado. Y eso nos da 18.75 milímetros cuadrados. Ojo que son milímetros cuadrados los que tenemos ya para este coeficiente. Ahora, ¿qué hay del coeficiente J partido dos veces 1 menos nu por L? Que aparece, de hecho, al menos su valor absoluto en 4 ubicaciones. En 4 coeficientes de rigidez de la matriz de rigidez del elemento del miembro AB. Bueno, simplemente J está medida en milímetros a la cuarta por 10 a la 3 milímetros a la cuarta. Y nu, pues ya dijimos que es 0.3 para el material que se nos dio. Entonces simplemente el cálculo sería tratar de hacer esto de la manera más expedita posible, 1 más 0.3, es decir, 1.3, y utilizar simplemente las cantidades grandes de una manera coherente. Por ejemplo, aquí este cálculo lo podríamos hacer mentalmente o acomodarnos mentalmente a hacerlo de esta manera. Es decir, 300 dividido 2 por 1 más 0.3, o sea, 1.3, por la longitud del elemento, que es 8 metros, ¿verdad? Pero como estamos trabajando en milímetros, ¿qué faltaría? El por 10 a la 3 del numerador y el 10 a la 3 del denominador. 10 a la 3 del numerador, perdón, y el 10 a la 3 del denominador. Entonces nos quedaría esto, 10 a la 3 dividido 10 a la 3, que de hecho también se anulan. Son 1. Entonces, si se dan cuenta, el 300 dividido 2 por 1.3 por 8 nos va a dar 14.423. Y esto va a estar, como se puede observar aquí, milímetros a la cuarta dividido milímetros. Eso nos da milímetros al cubo. Si nos vamos con 4 I sub z dividido L, entonces vamos a tener que usar ahora la inercia respecto al eje z, que sería 4 por 200 por 10 a la 6
dividido 8 por 10 a la 3 milímetros a la cuarta dividido milímetro. Entonces, esto lo podemos decir de esta manera. Bueno, 4 por 200 dividido 8, que es justamente lo que tenemos acá, por 10 a la 6 dividido 10 a la 3. Y eso nos va a dar 100.000 milímetros al cubo, o 100 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Y nos faltaría dos. Bueno, tal vez valdría la pena echarle un ojo a donde aparecen estos 4iz partido L. Simplemente aquí están. 4iz partido L. 4iz partido L. De hecho aparecen en dos ubicaciones. Pero nos faltaría 2iz partido L y 2iz partido L. Que de hecho 2iz partido L es obvio que es la mitad de 4iz partido L. Entonces, si nos había dado 100 por 10 a la 3 milímetros al cubo, 4iz partido L, entonces va a ser la mitad de esto, sería 50 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Esta es como que la manera más fácil de ordenarlos mentalmente para calcular de una manera expedita estos coeficientes de rigidez. Y tener presente de qué dimensionales estamos hablando para cada uno de estos coeficientes. Ahora, el modo de elasticidad, simplemente, aquí tenemos, nos dicen que es igual a 200.000 megapascales, pero un megapascal es un meganewton sobre metro cuadrado. Un metro cuadrado es 10 a la 6 milímetros cuadrados. Entonces ya podemos eliminar el metro cuadrado del denominador. Y un meganewton de hecho es 10 a la 3 kilonewtons. Aquí está, un meganewton es 10 a la 3 kilonewtons. Y así eliminamos el meganewton. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 200, ¿verdad? Por 10 a la 3. ¿Por qué? Por 10 a la 3 dividido 10 a la 6. 10 a la 3 dividido 10 a la 6. Eso nos da, ¿qué? 200 kilonewtons sobre milímetro cuadrado. Entonces 200 kilonewtons sobre milímetro cuadrado es el módulo de elasticidad del acero, que es el material que estamos utilizando para estos miembros. Fueron los datos que se nos dieron del problema. Entonces, cuando venimos y conjuntamos todos estos cálculos de los coeficientes de rigidez que aquí hemos obtenido, saltó este. Entonces, ya los colocamos en sus respectivas ubicaciones de la relación fuerza-desplazamiento que tenemos aquí, específicamente hablando de la matriz de rigidez a nivel de elemento. Y lo que nos va a quedar es simplemente la matriz de rigidez ya en términos numéricos. Entonces, si revisan ustedes, si comparan la matriz de rigidez del elemento que tenemos acá, que la habíamos escrito algebraicamente con estos cálculos que recién hicimos y que nos permitió obtener todos estos valores, entonces ustedes podrán ver, y además el modo de elasticidad siendo igual a 200 kilonewtons sobre milímetros cuadrados, para poder llegar a la conclusión de que esta sería la relación fuerza-desplazamiento para el elemento AB. Okay, aquí termina la cuarta parte de nuestra explicación.